yo insto a mis colegas, a ustedes colegas, que hagan producciones. Es importante hacer producciones. Sí, sí. Sabe que yo hice muchas producciones, sí, pero para el exterior, ¿no? No, pero inclusive, que... pero en ese sentido, claro. vengo de un congreso internacional que se hizo en Mendoza, y tengo la ponencia, bueno, hasta en Google, ¿no? Yo sé que es Google, pero bueno. Y sabe que es importante eso, las producciones, porque si no somos meros repetidores de... No, porque incluso por ahí, ¿cierto? Si uno no hace una investigación, un archivo como los que yo presento, por eso puede hacer una recopilación, ¿cierto? Una recopilación y dar la propia interpretación de uno. Es ya una producción. Y eso evita que el alumno tenga que andar, ¿cierto?, navegando y buscando, entonces tener, ¿cierto?, preparada un dossier. Lo ideal es que cada cátedra tenga un dossier anual, por lo menos, ¿cierto? Y el alumno que tenga el espacio para enriquecerlo, bueno, con otra lectura. Pero pues yo he visto que tenemos que hacer producciones, incluso más, con el nuevo régimen que va a haber ya está de docentes, cuando uno concursa una cátedra, se va a obviar, ¿cierto?, el estrés de la entrevista y los 3 tribunales que vienen de afuera, que por ahí no comparten la ideología que uno tiene. Entonces hoy se va a evaluar la producción del docente. Eso es importante, ¿cierto? Entonces uno demuestra que está produciendo trabajos, investigación, y en base a eso se va a evaluar el docente. No, por favor. Sí, bueno, yo mi experiencia, por un lado, como ayudante diplomada de la profe Mirta y la profesora de Ciencias de Educación, y colaborando en el profesorado de Historia. Y después también, cuando me tuve que desempeñar por, o sea, hacerme cargo de Historia y Política de la Educación Argentina, a la cual accedo a través de un concurso. Una de las primeras cuestiones con las que me enfrenté al tomar esas horas es cómo pensar la propuesta para, contando así, haciendo números, 16 clases. Es una materia cuatrimestral, eso dificulta aún más el desarrollo de las propuestas de los diseños. Entonces, ¿cómo darle 16 clases? También me pasa, esto está viendo el peso de la formación, que uno vuelve, retoma, en este caso, bueno, ya estaba trabajando con la profe, pero uno vuelve de nuevo a lo que cuando cursó, a los temas que le interesó, que lo movilizaron, y es desde donde iba a pensar mi propuesta. Realmente las dificultades también comparto con el profe Marcelo, son muchas. Esto es cuatrimestral, y en este caso a mí me tocó un primer año de tecnología, de profesor de tecnología. Lo mismo, los chicos carecen de algunos saberes, algunos contenidos, que bueno, entonces realmente la sensación con la que me fui a terminar el cursado es un sabor muy amargo, porque no sé realmente qué habrá quedado, lo que se pudo dar fue muy poco. Y después, cuando damos en historia, y bueno, y un año también por ahí parece muy poco, porque llegan las últimas unidades, la historia más reciente, y tampoco a veces terminamos de cumplir con el programa. Porque a veces durante el cursado hay temas que van interesando más a los chicos, entonces uno se va deteniendo, profundizando en eso. Así que se suma. Me sumo a participar de este foro. Yo estaba dando clases, yo tengo materias en otros profesorados. Los otros profesorados estamos con una actividad absolutamente normal, ¿no? A mí me resulta, ¿no?, muy interesante y por momentos apasionante la historia de la educación argentina.
contagiar eso a los estudiantes, cosa que no siempre lo logro, ¿no? Yo enseño Historia de la Educación Argentina en el tercer año de Geografía. Y aclaro y planteo esto no como un dato, sino porque esto tiene ciertas implicancias para el dictado de las materias, ¿sí? No es lo mismo, digamos, la historia de la educación en las ciencias de la educación que la historia de la educación argentina en el profesorado de geografía. Cuando uno parte, digamos, o va como inicialmente lidiando con dos cuestiones fundamentales. Una, la resistencia de los estudiantes, que a la gran mayoría no les gusta historia, y otra, que tiene cierta impronta propia de las culturas institucionales de los departamentos, en los cuales no se ve tampoco como valorable la enseñanza de la historia de la educación argentina. Y no se comprende, si no comprenden los estudiantes, también alimentado por cómo se construye un plan de estudio desde un profesorado, que tampoco se comprende la importancia de la historia de la educación argentina en la formación de un profesor de geografía, ¿no? Entonces, bueno, trato de marcar eso, ¿no? Le comentaba a Mirta en la clase anterior, me decían, ¿y por qué tenemos tantas? Pues hemos perdido materia, hemos perdido carga horaria para la formación disciplinar por culpa de las materias pedagógicas. Y entre esas materias pedagógicas los comenta Historia de la Educación Argentina. Entonces yo con qué trato de marcar, qué busco enfatizar, aquellas cuestiones que me parece que son centrales en la formación de un docente, sea de la disciplina que sea. El docente no puede desconocer o no tener idea de cómo se organizó la formación docente en Argentina, cuáles fueron los grandes acontecimientos en nuestra historia de la educación, ¿no? Me parece que hace a jerarquizar la formación y a jerarquizar la profesión. Entonces, bueno, hay momentos, ¿no? Hay momentos en los cuales los estudiantes se enganchan y se enganchan con algunas temáticas particulares. Por ejemplo, cuando trabajamos discursos pedagógicos, ¿no? Y trabajamos el discurso nacionalista, y propuse como actividad que indagaran la inclusión de la geografía en el currículum y su relación de la enseñanza de la geografía con ese discurso nacionalista. Porque, bueno, ahí me doy cuenta que no son cuestiones que se trabajan suficientemente, ¿no? Esto de, bueno, el porqué de la inclusión de una materia en el marco de un currículum en un momento histórico determinado. ¿Y qué sentido tiene entonces la noción de territorio en relación con una concepción de la nación, en relación en el marco de un discurso nacionalista y leyendo el texto de Fudet, por ejemplo? O, por ejemplo, la reforma universitaria del 18, ¿no? Y trayendo además el propósito, porque lo comparto con Mirta, yo trabajo con el programa de Mirta, ¿no? Yo armé mi programa, yo trabajo con el programa de ella, pensando la historia como una herramienta que nos sirve para analizar el presente, ¿no? Entonces, bueno, una idea que puede quedar como en lo teórico, esto de que las instituciones sociales y las instituciones educativas son construcciones, me parece que uno las puede hacer comprensibles o tiene otra dimensión para el estudiante, no como una noción teórica, sino como para ver esto de, bueno, ¿qué pasó en un momento determinado que un modelo de universidad se transforma y se convierte y se busca convertir a la universidad en otra cosa? Y el papel de los estudiantes y la reflexión de, entonces, el rol de los estudiantes y de la dirigencia estudiantil en ese momento y en este momento. Yo creo que por algunas preguntas que me han hecho, ¿no? Me parece que es bueno, ¿no? A uno lo ponen en situación de tener que decir desde una postura, pero me parece que es bueno porque entonces digo, bueno, esto de que la historia sirva para analizar el presente se está produciendo a partir de las preguntas que hagan los estudiantes. Entonces, bueno, hay de momentos de intercambio, de participación activa, y hay momentos más bien de protesta, ¿no? O de, bueno, de no lectura o de poca participación. Y pensando en una de las preguntas
plantilla, como yo enseño pedagogía en el primer año de geografía, digamos, tienen la suerte o la mala suerte de tener 2 años como profesor, entonces yo puedo ir haciendo las articulaciones con pedagogía, por ejemplo, ¿no? Porque esto que nosotros vemos como el discurso pedagógico, en pedagogía ya lo vimos, ¿no? Y estas preguntas que nosotros planteamos en la propuesta de historia tienen su relación con la pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, me hace posible decir, bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos en pedagogía tal cosa? Bueno, hacer ese tipo de relaciones como para que, bueno, se vea el sentido de la formación, ¿no? Y se pueda ver esta articulación de materias en torno a ejes, a temas, a preguntas o a problemáticas, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa. ¿Cómo llego a las materias? Bueno, en realidad llego a la materia medio por digamos, me fui haciendo en el camino, ¿no? Mi primera incursión en la historia de la educación es en la cátedra de Mirta, mi inserción como colaboradora en la cátedra de Mirta, 3 años, 2-3 años. Luego, cuando se cambian los planes en la facultad en el 2011 y aparece la historia de la educación argentina y latinoamericana en todos los profesorados, me convocan para hacerme cargo de una historia de la educación argentina en geografía. Lo cual, bueno, ¿no? Es una cuestión también a revisar, ¿no? Bueno, uno en qué condiciones llega. Yo me animé a tomarlo porque más o menos me sentía en condiciones, pero no obstante eso, el primer año del dictado de la materia para mí fue tremendo. Fue tremendo porque, bueno, una cosa era colaborar con Mirta y más escuchar la clase de Mirta y Mirta el especialista, y otra cosa era estar yo trabajando ese tema, ¿no? Con bibliografía que yo no conocía, que yo no había leído. Entonces el primer año para mí fue muy, muy exigente, ¿no? De mucha lectura, de mucho estudio, de preparar las clases, del temor, ¿no? Por cosas que uno siente que no sabe y que todavía, yo no soy una especialista en historia, yo soy de ciencias de la educación. Me gusta lo que estoy enseñando, pero yo no soy historiadora, ¿no? Y tampoco es que me he dedicado específicamente a ese campo, por lo cual, digamos, la forma en la que yo llego, si bien yo tenía, digamos, un camino hecho, un contacto previo, bueno, eso no quiere decir que sea la mejor forma, ¿no? Y que no sea necesario en esta, como en todas las cátedras, en todas las carreras, en esta facultad y en la universidad, bueno, los concursos, ¿no? Concursos y las actualizaciones en las cátedras que uno tiene a cargo. Así que bueno, estoy ya hace 3 años y llegué, ¿no? Por ese camino, ¿no? Así que bueno, dificultades sí, varias, ¿no? El posicionamiento de los chicos respecto de la materia, la cuestión de los conocimientos previos, ¿no? Que son muy, muy escasos en general, digo como problema del estudiante universitario que ingresa, ¿no? No solamente en historia. Entonces, bueno, para ir a Historia de la Educación argentina hay que ir primero por cuestiones históricas, ¿no? Lo cual implica que, bueno, cosas que podría profundizar en, por ejemplo, la lectura de una fuente y el análisis de las ideas pedagógicas y del discurso pedagógico y de sus supuestos y de las relaciones que eso tiene. Bueno, se ve más acotado porque, bueno, sin trabajar las cuestiones de los contenidos de historia no se puede trabajar eso porque si no se entiende. Ir a leer un fragmento de Civilización o Barbarie sin encuadrar y sin hacer referencia a la generación del 37, la generación del 37 en un contexto, eso lo tenemos que hacer nosotros. No es que porque no tienen otra historia.
posible. En mi caso, después de hablar de que ella lleva política, Cecilia, así que ya directamente. En el caso mío, bueno, esta materia, yo amo la historia. Siempre me gustó la historia. No fui profesora de historia por cuestiones de épocas. Pero siempre quise, y yo no tuve una experiencia muy grande con la doctora Romero, que no permitía la discusión y otras miradas, así que yo quería, el día que yo lleve esa materia voy a enseñar lo que yo quiera, mi posición, y así lo hice. O sea que el día que concursé esta materia, yo la concursé primero como adjunta, después adjunta ordinaria y ahora como asociada, entrando en ciencia de la educación. Cuando aparece la historia de educación también en los profesorados, tomo historia en la carrera de historia, profesorado de historia. Así que fui pasando en estos 20 años por diferentes etapas, por diferentes programas también, ¿no? Y qué cosas yo les ponía énfasis en esas cuestiones. Hasta que comencé a trabajar con colegas. Comencé con Marisa, después se sumó Anita, se sumó Matías, también estuvimos en una época con Brenda Hidalgo. Entonces eso ayudó a que yo comenzara a aterrizar con mi programa, ¿no? O sea, como de un programa de 8 unidades a 6 unidades, a ir acortando y acortando, lo cual no significaba quitarle calidad, sino comenzar a priorizar qué cuestiones. Seguramente todos los años uno comienza a mirar otra cosa, a revisar. A mí me pasa, el de ciencia de educación, el alumno de ciencia de educación, no viene pensando tampoco en llevar una historia. Se la va a tener la historia, yo los tratos de estudiar, mire que la van a tener que enseñar, entonces por eso los obligo a estudiar. Pero ya los de historia, digo, bueno, miren, ustedes son los de historia. Pero cuando pasa a ser la materia Historia de Educación Argentina y Latinoamericana en el campo de la pedagogía, es decir, en el campo de la formación profesional del docente, y ya no es más una materia del campo disciplinar de la ciencia de educación, tengo que comenzar a pensar otra cosa, es decir, ¿para qué le sirve esta materia a un futuro docente? Entonces, comenzar a nosotros en las propuestas que hemos hecho, no es que la materia ya sigue el programa, mentira, es mentira. Nosotros cuando pensamos la materia, dice, bueno, vamos a deconstruir quiénes somos. Por eso comenzamos nosotros con el texto, pensando en esto que dice todos los quién es el otro, y en la escena fundante, no porque desconozcamos que no hay historia antes, ¿no? Sino, ni tampoco diciendo que la civilización comienza con los españoles, sino para deconstruir esta mirada del otro, cómo la docencia, el vínculo pedagógico y el sistema educativo se ha construido mirando siempre, negándolo al otro. Entonces esa es la intención, porque yo creo que los docentes no somos neutrales, nuestra tarea no es neutral y nuestras elecciones de programa, de material y de los recursos, juegan cuestiones políticas, se los digo a los estudiantes, hay intencionalidades, no soy neutral, soy humana. Por lo tanto, juegan en mí esas cosas. Entonces, poder desconstruir. Y entonces el programa tiene la intención, por eso tenemos la oligarquía y después los discursos pedagógicos alternativos a ese discurso, las impugnaciones a la oligarquía y así ir jugando con esos modelos. Esa es nuestra intención. ¿Sí? La vez pasada le preguntaba a los chicos actuales, tengo de historia, del profesorado de historia, y le pregunto, ¿y esta materia? Porque yo quiero que vamos al campo pedagógico, nosotros, los que llevamos materias pedagógicas en los profesorados que no sean ciencia de la educación, sufrimos esto del ninguneo. Esto es, que las materias pedagógicas están de más. Que son las materias pedagógicas, puede haber miles de profesores en la carrera que generan problemas. Ah, no, pero si los chicos se quedan de curso, culpa de la profesora de pedagogía. ¿Entiendes? Entonces somos nosotros, entonces la materia era para la que tienen menos tiempo, profesora para hacernos el parcial. Entonces, cuando hablando con los chicos de historia, yo, ¿para qué les sirve la materia esta? Y me dijeron, ¿cuál es su intención? Y la intención es que esta materia podamos construir todo lo que le acabo de decir a ustedes, se lo digo. Y me dicen los chicos de historia, no, tal vez
eso lo veamos cuando nosotros seamos docentes. Por ahora nos sirve su materia para completar las cosas que no vemos en las otras materias de historia. Entonces, acá es como que integramos procesos y vemos otras cuestiones que no vemos en el americano, que no vemos en la Argentina, en fin, las cuestiones educativas. Y algunas cuestiones históricas. Ese es un problema, digamos. ¿Problema en qué sentido? Problema en todo lo que uno lleva de carga y de expectativas. Y cuando uno ya comienza a la edad mía y de tantos años, por ahí uno tiene que estar con un psicólogo al lado, ¿no? Para comenzar a valorar las cosas que uno ha hecho. Entonces decir, y también para entender que los otros tienen derecho a que la materia nuestra, ellos encuentren el sentido que ellos quieran. Y no el sentido que uno quiere o pretende. Entonces digo, en esa puja de comenzar a trabajar, es que comencé a pensar, digo, me interesa la práctica. Dice, bueno, la enseñanza de esto. ¿Con qué actividades vamos a deconstruir? ¿Con qué actividades podemos hacer que no sea, que podamos analizar un discurso, que podamos discutir un discurso? Digo, ¿por qué eso? Porque estoy segura que todos nosotros estamos capacitados para ir y tomar un libro de historia y leerlo y aprender. Y sin necesidad de intérprete de por medio. Por supuesto que si yo tomo un intérprete, aprenderé lo que dice el intérprete y tomaré, discutiré, pero yo también ya tendré mi interpretación. Como yo lo hice contra la doctora Romero. A mí nadie me enseñó Freire. A mí nadie me enseñó Simón Rodríguez. A mí nadie me enseñó porque yo, en la época que yo cursaba, estaba prohibido. Bueno, entonces, todos los que estamos acá... Esa es la otra experiencia que había que contar. Hemos tenido que ir a leer aparte y construir aparte y discutir, y no conocíamos a Puigro ni por cerca. No. Íbamos a leer Puigro. Había una sola mirada. Una sola mirada. Entonces, todos estamos capacitados para hacerlo eso. Lo que podemos hacer conjunto, en colaboración, es poder desconstruir esos discursos. Desconstruir el discurso de que no es casual que haya 30.000 desaparecidos. Esos soldados, esos ejércitos, pasaron por las manos de la escuela argentina. No es casual que nosotros tengamos racismo, porque pasaron por la escuela argentina. Entonces digo, estas cuestiones las que a mí me gusta deconstruir en esta etapa de mi vida, en esta etapa de mi momento. Y agradezco tanto, más allá de las cuestiones, si estén o no estén de acuerdo con el Conectar Igualdad y el canal Encuentro, porque hemos accedido, gracias a la gente joven y a los chicos, cuando se hace la profesora, eso está todo todo lo que, las películas que usted nos propone, bajar o sabe dónde hay, están en el canal Encuentro. Ojalá yo pudiera utilizar más, y bueno, yo me apoyo en ellos, es decir, para que pasemos recursos, utilicemos los recursos tecnológicos, veamos que películas, hacemos producciones. El error nuestro es que las producciones se las damos a los alumnos, no las publicamos, pero tenemos nuestros dossiers y hemos ido desconstruyendo eso, pero no sabemos si tenemos éxito o no tenemos éxito. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Me toca porque me toca muy de cerca igual que acá, porque cuando nosotros habíamos comenzado a leer, por ejemplo, yo me acuerdo, Introducción a la filosofía de historia de Hegel, un librito para hacer un plan. Leíamos un libro, no teníamos un copiador, teníamos mimeógrafo, que era más difícil. Y luego también Pablo Freire se lo leía, aparecía de pronto, pero no estaba vedado en el momento que a mí me tocó estar, que fue antes del golpe. Y cuando ya fue el golpe, esos libros fueron prohibidos totalmente, y había un listado de libros a los cuales no se podía acceder,
y los profesores tampoco no podían citar. Entonces, de tener un periodo pequeño democrático, un periodo bastante largo de la dictadura, una apertura democrática, y de pronto ver que todo aquello que nos habían prohibido, ahora lo podíamos ver, pero no era como de pronto esa gente que se estaba formando había construido toda esta dirigencia un bate histórico, una ahistoricidad que no nos permitía a nosotros avanzar y decir, hemos pasado este periodo porque ellos no lo conocían, y si lo conocían con esa mirada que era la única mirada que había. Entonces, era doble la palabra. Y hasta el día de hoy, a veces cuando van a hacer algunas capacitaciones ya de profesionales, ¿no? Ingenieros, arquitectos, bioquímicos, y uno le habla estas cuestiones, le interesa más porque recién empiezan a encontrar el ser, el sentido de algo que ellos lo ignoraban, pero no porque lo ignoran, porque no lo estudiaron, sino que se lo taparon, no se lo dieron, se lo ocultaron. Entonces, era doble tarea para nosotros. Por eso, en ese sentido, yo pienso que, yo soy optimista, porque siempre uno tiene una mirada y una ideología, uno no puede escindirse de eso, porque eso me dice que somos neutros, o como la ciencia, que son objetivas, todas esas cosas, y que han llegado al grado del cientificismo, la estupidez humana. Entonces, la estulticia humana es tan elevada que al último han tenido que volver a retomar esto, que es integrar lo que decía acá la colega, aquello que decía, bueno, sí, historia, bueno, es para completar el curso, y no me jodan porque yo quiero recibirla, ¿verdad? Entonces, no saben su pasado, no construyen su identidad, y no saben defender tampoco de dónde vienen, a dónde están y qué es lo que quieren. Entonces, ese es un gran problema, y esa es la ruptura epistemológica que hay que crear. Esa ruptura epistemológica hay que hacerla, ¿para qué? Para que se vuelva a repensar ese tema. Porque si no, seguimos, digamos, a la deriva y perdemos un norte en todo sentido. Ahí queda una colega todavía y tenemos que hacer, disculpen, que para no hacer un diálogo, y queremos escucharlos a ustedes, perdón, Ricardo, porque sí, justo está la colega también esperando para pasar. Lo conecto rapidito. Bueno, muy avanzada. Ah, ya sí. Nada que ver. No. Bueno, como parece que Mati ayuda. Ahí está. Bueno, sintéticamente lo mío, cómo llego a la materia por concurso, pero 3 veces me presenté al concurso. Yo primero iba a ser interno, no hubo punto, no se sustanció. Después fue desierto y a mí me dio tanta vergüenza que yo digo, me vuelvo a presentar para ver que lo puedo hacer mejor. Y bueno, y ahí, por 3ª vez, por fin gané el concurso y ya quedaba yo con... Ya había juntado todos los papelitos, que había cada vez más competidores, entonces como que fue muy exigente para mí ese concurso. Y bueno, me lo tomaron Mirta y Marisa el concurso. Mi propuesta básicamente es que, como es para enseñar política educativa en el profesorado de Ciencias de la Educación, ellos ya tienen historia argentina, que lo lleva Mirta, tienen historia general de la educación, tienen sociología de la educación, tienen filosofía, tienen muchas herramientas, mucho conocimiento, que ya me sirve a mí para acotar la selección de contenidos. Entonces nosotros partimos de ver el fenómeno político, la política, las acciones del Estado, la regulación del Estado, lo político como acciones sociales de los colectivos sociales, las protestas, cuando nosotros lo vemos después en la unidad 5 del programa, vemos las protestas estudiantiles o las propuestas docentes, ahí vemos el fenómeno de lo político, mientras que vemos las regulaciones del Estado como la política, las acciones políticas, perdón. También vemos la subjetividad política que se construye, y también vemos los estudios de micropolítica, por ejemplo,
en las acciones de autogobierno de las instituciones, cuando se designan a sí mismas un programa institucional educativo, entonces ahí vemos la micropolítica. Entonces vemos esto de así en general, el fenómeno político que tiene varias aristas, no es solo las regulaciones del Estado, sino que las personas cuando demandan por sus derechos, cuando los estudiantes toman la escuela, cuando los docentes protestan por una mejora salarial o mejores condiciones laborales, ahí está en juego lo político. Y vemos la política también como los estudios teóricos sobre la política educativa, los estudios, las investigaciones, como la investigación sobre la política educativa retroalimenta las acciones del Estado en acciones de políticas educativas. Bueno, pensando esto en que nuestros egresados de Ciencias de la Educación pueden desempeñarse no solo como docentes de política educativa, historia y política educativa, sino también como técnicos, como analistas de los programas que se implementan o como investigadores de las políticas. No sé si... lo voy a reducir un poquito. Esta es la estructura del programa. Sí, ahí. Tenemos la unidad 1, son los fundamentos para el análisis del campo de estudio de las políticas educativas. Vemos también tomando de esto de que nosotros nos separamos del profesor de filosofía, hay gente que está recursando o ellos mismos tienen introducción a la filosofía y conocen los inicios de la política en la filosofía, con Aristóteles, todo esto. Vemos el origen de la política. Y después vemos los textos que están trabajando la red de estudios epistemológicos sobre políticas educativas. Vemos nociones de Estado, las definiciones de política pública, de política educativa. Eso es la unidad 1. En la unidad 2 vemos la conformación del Estado Nacional y sus bases jurídicas, desde la Constitución y todas las leyes, ley nacional. Nosotros hacemos el corte a partir del 2003, porque todo lo anterior lo ven con Mirta. Entonces nosotros vemos desde el 2003 todas las leyes que se implementaron y que están vigentes. Vemos leyes de educación nacional, educación técnica, profesional, la ley de educación sexual integral, los programas Conectar Igualdad, hacemos un anclaje ahí con otros programas como, bueno, de movilidad, todos los programas de política socioeducativa que están vigentes en la escuela, porque mi formación viene por el lado del estudio de la asignación universal por hijo, que es mi tema de tesis de doctorado. Vemos también estas cuestiones de las políticas sociales. En la unidad 3 vemos la reforma educativa como proceso que se da en distintos países, en distintos momentos. No hubo una sola reforma, que es la lucha que nosotros tenemos con Ciencia de la Educación, que ven a la reforma de los 90 como la única reforma educativa. Vemos en el eje 4 los temas actuales de la agenda política educativa internacional, nacional, que tiene que ver con la inclusión, la formación para el trabajo. Y en la unidad 5 vemos la problemática del trabajo docente, estatutos docentes, formación docente. Ese es el esquema del programa. Las dificultades que nosotros tenemos, bueno, que también es cuatrimestral, que a pesar de toda la formación que ellos tienen, llegan y no se acuerdan nada de lo que les enseñaron en sociología, en historia general, y a veces hay que reflotar todas esas cosas. Las articulaciones que nosotros podemos tener son miles, con todas las materias podemos articular con sujetos y contextos, con sociología de la educación, con pedagogía, con todas las materias podemos articular. Por cuestiones de que el primer año que me hice cargo eran 2 cortes juntas, no pude hacer estas cuestiones de articulación. El segundo año estuve embarazada, este tercer año vamos a ver qué sale, tenemos muchos proyectos ahí con Mirta. Actividades que se propusieron y que dieron buenos resultados son, ustedes recordarán ese episodio que tuvo la presidenta cuando fue a Harvard y los estudiantes le hacían preguntas. Bueno, nosotros tomamos esa situación y le hacemos un práctico, preguntas a la presidenta. Ellos tienen que hacer preguntas dirigidas a la presidenta sobre política educativa y envían por correo interno de la página, que nosotros tenemos una página de Facebook donde está todo el material de la materia y pasamos información. Ellos por correo interno se hacían la pregunta. Por ejemplo, Álvarez le hacía a Burgos, Burgos le hacía a Castro, Castro así, por orden de abecedario.
Entonces Zavala le hacía a Álvarez. Todos recibían una pregunta y a su vez el que la recibía, uno formulaba la pregunta y se la mandaba a un compañero. El que recibía la pregunta tenía que responderla. ¿Y cómo la respondía? Leyendo los discursos de la presidenta sobre temas educativos, cuando inaugura una escuela, cuando implementa un programa, todas esas cuestiones, leían y armaban una respuesta que es más o menos lo que le respondería la presidenta según esa lógica de pensamiento. Eso fue un práctico que hicimos. Este año como diagnóstico hicimos los 8 escalones, hicimos preguntas, donde bueno, había preguntas de historia, de política, de cuestiones así generales. Y fue muy bien porque decían, no, fue la educación obligatoria, está por una ley, no por una normativa. Es la ley tanto que nos dijo la profe Mirta, entonces ahí respondían ellos y jugaban a eso y fue muy, muy divertido y muy buenos los resultados, a pesar de lo que uno a veces cree que no tienen idea de dónde están parados los chicos, sí, funcionó muy bien ese juego. Y lo último que estamos haciendo son esto que recupera Mirta, que hay contenidos muy buenos en Canal Encuentro, Pacapac y todo eso. Estuvimos trabajando con un texto de Oxlack que habla sobre la constitución de los estados en Latinoamérica. Entonces ellos toman, es bastante complejo el texto, entonces ellos escogían un fragmento y lo traducían. Hicieron ellos sus propias animaciones, sus propios videos, que están muy lindos los resultados hasta ahora. Esas fueron las actividades que nosotros hicimos. Y otra de las dificultades que tenemos, y le tomo lo que dice Mirta ahí, que no es casual el racismo, no es casual todo lo que nos pasa a los que pasamos por la escuela argentina. En este sentido, cuando nosotros analizamos los programas inclusivos, tenemos que lidiar mucho con los estereotipos, los prejuicios, las creencias de nuestros chicos que tienen entre 18 y gente de 25, gente joven, y muchos docentes que están en ejercicio y han venido a estudiar el profesorado, y por más que la lógica de las políticas va por el lado inclusivo, acortar las brechas de desigualdad, darle oportunidades de todo, las acciones y las creencias de las personas que estamos al frente de las aulas, que estamos ahí mediando en la administración de los programas, muchas veces van en contra de todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene que la letra vaya por un lado si las acciones van por otro? Y bueno, y esas son las cuestiones con las que tenemos que lidiar muchas veces. Esas son las dificultades y las cosas que hemos tenido ahí de motivo de mucha discusión con los estudiantes. Bueno, eso es todo, ya que estamos cortos de tiempo. Muy bueno lo que dijo últimamente, porque yo daba historia de la cultura 1 y en ISAC. Y hablábamos, yo tenía un tema que se llama raza-relación. Y bueno, empezaron a hablar de Estados Unidos,